Fui a cenar con amigos y vi a mi esposa y a su jefe en la mesa de al lado, sonriendo juntos de una forma que no me había sonreído en años, tal vez nunca me había sonreído así. En ese momento, mientras mi visión se oscurecía y el sonido a mi alrededor se convertía en un zumbido lejano, lo comprendí todo. Lo único que me quedaba por hacer era enfrentarlos, y lo hice. Caminé hacia su mesa, respirando con dificultad, con el corazón desangrándose por dentro, y cuando ella me vio, su sonrisa desapareció como si nunca hubiera estado allí. Las palabras salieron de mi boca como una sentencia: se acabó lo nuestro. Le di la espalda y me marché, pero dejé atrás la parte de mí que creía en el amor incondicional. Durante meses intentó fingir que no había sucedido, luego intentó culparme y finalmente me pidió perdón. Pero cuando finalmente se dio cuenta de que había perdido al verdadero amor de su vida, ya estaba decidido a seguir adelante sin ella. Fue entonces cuando me pidió una segunda oportunidad, pero ya era demasiado tarde. Y fue en ese momento que descubrí lo que significa ver el alma de alguien implosionar ante sus propios errores. La gente piensa que lo peor de una traición es el momento, pero no es así. Lo peor es lo que viene después. El silencio incómodo en las habitaciones que antes albergaban risas. La forma en que los muebles permanecen en el mismo lugar, pero parecen fríos, inmóviles, indiferentes al dolor que late en el aire. Lo más cruel de la traición es lo que te arrebata: tu autoestima, tu fe en los demás, tu paz. La traición no te mata de golpe, te asfixia poco a poco. Recuerdo cómo me preparé ese día: una cena sencilla con viejos amigos, una velada ligera que pensé que sería normal. Salí de casa con un mensaje cariñoso para ella, diciéndole que la amaba. Y poco sabía que ya estaba sentada en otra mesa, en otro mundo, lejos de mí, aunque estuviera a solo unos metros. Esa escena me destrozó. Verlos a los dos juntos, ver cómo ella le tocaba el brazo íntimamente, cómo sus ojos lo buscaban como si fuera lo más interesante del universo. Me volví invisible para ella. Sé que muchos dirían que debería haberle armado un escándalo, haberle echado todo en cara allí mismo, haberla atacado. Pero me quedé allí, observando. No me vio al instante. Y cuando lo hizo, su expresión se hizo añicos. Su sonrisa se apagó. Sus ojos se abrieron de par en par, y el jefe intentó disimularlo, apartando la mano de la suya como un adolescente pillado por sus padres. Pero eso fue todo. Me acerqué a ellos, la miré fijamente y, sin alzar la voz, simplemente dije: se acabó. No lloré, no grité. Mi dolor era demasiado grande para resumirlo en pequeños gestos. Y entonces me fui. Me fui como quien lleva su propio funeral dentro. No hubo despedida, ni explicación. Me siguió con la mirada, pero no tuvo el valor de seguirme. Los mensajes empezaron 2 días después. Tenemos que hablar. No fue lo que parece. Fue un error. Y entonces llegaron los audios. Los sollozos. Las confesiones. Las excusas baratas, como si su fragilidad fuera razón suficiente para romper todo lo que habíamos construido juntos. Al ver que no respondía, intentó venir a mi casa, pero ya no estaba. Estaba reconstruyendo quién era. ¿En serio? Eso me destrozó. Caí en un agujero que no le desearía a nadie. Dormía poco, comía mal, me miraba al espejo y no reconocía a quien veía. ¿Sabes qué fue peor? No fue solo a ella a quien perdí. Fue la confianza que tenía en mi propia capacidad de ser amada. Me sentí como basura. Pero el tiempo tiene una forma silenciosa y poderosa de poner las cosas en su lugar. Empecé terapia, reavivé viejas amistades que ella había alejado de mí. Empecé a tocar la guitarra de nuevo, algo que ella decía que era una pérdida de tiempo. Y entonces, como si nunca hubiera esperado nada, conocí a alguien. Alguien que no me exigía nada, simplemente me miraba como si yo fuera suficiente. Por primera vez en años, no me sentí presionada, disminuida, comparada. Simplemente era yo, y eso era suficiente. No era una pasión desbordante, era paz. Y cuando mi ex se enteró, fue como si su mundo se derrumbara. Me atacó, llorando, diciendo que había cometido un error, que se arrepentía, que había sido un momento de debilidad, que el chico era solo una vía de escape, que no significaba nada.
Fue solo una noche, pero tú eres mi vida, dijo. Y la miré como quien observa a un extraño. Lo más extraño es que no sentía rabia. Ya no sentía nada. Y eso fue lo que la destruyó. Porque mientras ella rogaba por volver, yo había encontrado algo que ella nunca valoró, mi propia libertad emocional. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Volvió a vivir con sus padres. Lo sé porque el pueblo es pequeño y todo el mundo lo sabe todo. Pero, al contrario de lo que muchos pensarían, sus padres no la echaron, no la humillaron. Al contrario, la recibieron, pero con el doloroso silencio de quien está decepcionado. Su padre no la miraba a los ojos durante el desayuno. Su madre lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía. Destruiste a un buen hombre. Un matrimonio entero por un capricho. ¿Y por qué? Oí preguntar a su madre el otro día. Y no supo qué responder. Porque en el fondo, ni siquiera ella entendía lo que había hecho. Solo sabía que quería volver, pero era demasiado tarde. Yo ya no estaba disponible. Y el hombre que una vez la había amado con cuerpo y alma ahora era un extraño con una sonrisa diferente, con otra mujer a su lado. La ironía es que no solo perdió a su esposo. Perdió el espejo limpio en el que se veía a diario. Hoy, incluso rodeada de gente, siente el vacío del amor que desperdició. Y esta ausencia es el verdadero castigo. Porque el perdón que anhelaba, el abrazo que buscaba, la oportunidad que anhelaba, nunca llegó. Pero lo que aún no sabe, es lo que pasó el día que me vio de la mano con mi nueva pareja, riéndonos frente a la vieja panadería donde ella y yo comprábamos croissants los domingos. Me miró, esperó a que la viera, y la vi. Y en ese breve instante, dio un paso hacia mí. Pero la detuvieron. Y lo que pasó en ese momento, en ese segundo en el que todo pudo haber cambiado de nuevo, es algo que nunca se le olvidará. Y ahí es donde todo cambia. ¿Pero recibió lo que se merecía? ¿De verdad había encontrado un nuevo amor o solo era otra forma de ocultar mis cicatrices? ¿Y qué les dijo a sus padres esa noche, cuando llegó a casa llorando tras verme de lejos con otra mujer? Lo que pasó después, nadie lo esperaba. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí nunca idealizamos ni apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharán son ficticias, pero contienen duras verdades, porque nuestro objetivo es mostrar cómo la traición tiene el poder de destruir vidas, familias y almas. Prepárense. Lo que sigue es una historia intensa, realista y profundamente impactante. Que disfruten escuchándola. Durante los primeros años, todos decían que eran el tipo de pareja que inspiraba a otros. David era ingeniero civil, detallista y dedicado, el tipo de hombre que se levantaba temprano, les preparaba café a ambos y dejaba pequeñas notas en la mesa, con palabras sencillas pero tiernas. Sofía, profesora de literatura en un instituto, tenía una sensibilidad poco común, sabía escuchar, sabía observar y se preocupaba por los detalles que casi nadie percibía. Juntos, construyeron una vida sin grandes lujos, pero con profundos significados, noches de películas antiguas, viajes modestos con cuadernos compartidos, mañanas de domingo con panqueques y conversaciones sin prisas. Parecía que no les faltaba nada. Quien los veía, veía estabilidad, complicidad y un cariño que impregnaba la rutina más común. No eran la pareja de las redes sociales, no tenían fotos prefabricadas ni declaraciones públicas exageradas, pero bastaba con estar cerca de ellos unos minutos para sentir que había algo real allí. La casa en la que vivían olía a madera y café. Era pequeña pero luminosa, con grandes ventanales y una estantería que albergaba los libros de ella y sus proyectos. David, a pesar de trabajar con cálculos y estructuras, tenía un lado introspectivo que se sentía fascinado por el universo de Sofía. La admiraba profundamente, no solo por su inteligencia, sino por cómo hacía sentir a la gente a su alrededor. Sofía, a su vez, lo consideraba su refugio. Era el tipo de hombre que le ponía el coche en marcha en un día frío, que arreglaba las cosas sin que ella se lo pidiera, que se daba cuenta de que estaba cansada incluso antes de quejarse. En su 6º aniversario de bodas, David preparó una sorpresa, plantó un árbol en el jardín trasero y puso un cartel con la frase, «Nuestro futuro crece aquí». Sofía lloró ese día, y él la abrazó sin decir nada, como siempre hacía cuando las palabras no eran suficientes. Su rutina era tranquila, pero con los años se iba formando una sutil distancia.
Nada alarmante, solo la sensación de que el tiempo pasaba un poco más rápido de lo debido. David era más callado, ocupado con plazos y proyectos largos, y Sofía siempre parecía cansada, llegando de clase con la cabeza llena de nombres, problemas de estudiantes y reuniones interminables. Seguían amándose, pero la distancia entre ellos ya no era la misma. El sofá, que antes había sido tan estrecho, ahora parecía demasiado grande. Seguían los besos, pero con más prisa. Seguían las palabras de cariño, pero cada vez se diluían más en la vida cotidiana. Ambos lo sentían, pero ninguno sabía cómo nombrar ese vacío creciente, ni cómo rescatar lo que parecía escapársele lentamente entre los dedos. Sofía también empezó a trabajar como coordinadora de proyectos literarios en una fundación de la ciudad. Era un puesto nuevo, un reto que la entusiasmaba. Participó en talleres, eventos, conferencias, conoció a nuevos autores y tuvo que tratar con personas de diferentes orígenes. Este mundo la hacía sentir viva, valorada y retada. David, aunque orgulloso de los logros de su esposa, notó que llegaba a casa más tarde, más distraída, con la mente en otras cosas. Cuando le preguntaba qué tal le había ido el día, sus respuestas eran rápidas y genéricas. Y él, sin saber cómo conseguir que volviera, guardaba silencio. Pasaba más tiempo en su pequeña oficina en casa, ajustando proyectos y planeando renovaciones que quizá nunca se concretaran. Su relación empezó a sostenerse con pequeños intentos de mantener las apariencias. Cenas los sábados, visitas a sus padres, películas que se quedaba dormida antes de terminar. Sofía a veces sentía una extraña soledad incluso al lado de su marido. David, a su vez, la miraba con una sensación de confusión, no era rabia, no era falta de amor, era una mezcla de preocupación e impotencia. Todavía la amaba, pero ya no sabía cómo llegar a ella. En uno de esos días silenciosos, cuando Sofía pasó corriendo junto a él con un vestido nuevo y un perfume diferente, diciendo que tenía una reunión de última hora, David simplemente respondió con un «buena suerte» y volvió a ordenar papeles que no tenía ganas de organizar. Era como si sus vidas hubieran entrado en una especie de suspensión, donde nada explotaba, pero todo se debilitaba lentamente. Aún había buenos momentos. Como las mañanas en que David preparaba café y ella aparecía en la cocina descalza, con el pelo revuelto, diciendo que le encantaba el olor de la casa. O cuando, en mitad de la noche, se despertaba y la encontraba abrazándolo, aunque no lo recordara al día siguiente. Pequeñas señales de que aún había amor, aunque estuviera cubierto por capas de cansancio, rutina y desconexión. Sofía, en su interior, vivía un conflicto que no podía verbalizar. Sentía que estaba en un punto de su vida en el que tenía que elegir entre quedarse con lo que ya sabía o explorar lo que la perturbaba. No podía explicar por qué ciertas miradas desde fuera la estremecían tanto, ni por qué algunas conversaciones con desconocidos la hacían sentir más viva que los largos silencios con David. Los padres de Sofía siempre habían admirado a su yerno. Consideraban a David un hombre honesto, de carácter fuerte, alguien que realmente amaba a su hija y la trataba con respeto. A menudo oían a Sofía hablar con cariño de él, sobre todo en los primeros años de su matrimonio. Les gustaba cómo la cuidaba, como siempre recordaba las fechas y se esforzaba por estar presente en las pequeñas celebraciones familiares. Para ellos, la pareja era el ejemplo de lo que se esperaba de un matrimonio moderno y equilibrado. Incluso cuando notaban que Sofía parecía un poco más distante durante las visitas, lo atribuían al cansancio de la rutina, los nuevos retos en el trabajo y la fase habitual de las relaciones largas. Nunca sospecharon nada, sobre todo porque, de hecho, aún no tenían nada claro, solo inquietudes internas que ni siquiera Sofía comprendía del todo. David, por otro lado, empezó a darse cuenta de cuánto se estaba retrayendo. Se encontró reconsiderándolo todo, sus decisiones, su actitud como esposo, su ausencia emocional en los últimos meses. Se preguntó si no le había demostrado lo importante que era. Intentó recordar cuándo fue la última vez que la hizo reír de verdad. Le compró flores un par de veces, intentó retomar viejos hábitos, como cocinar juntos los viernes o sorprenderla con notas como al principio. Pero Sofía siempre tenía prisa o estaba pensando en otra cosa. Le agradecía, sonreía, pero pronto volvía a su celular, sus hojas de cálculo, sus compromisos. Era como si hubiera dos versiones de ella, la mujer dulce y tranquila con la que se había casado, y esta nueva mujer que parecía cargar con el peso de algo que él desconocía.
Aún así, insistió. Porque para David, el matrimonio era más que solo buenos momentos. Se trataba de compromiso, de intentarlo incluso cuando la otra persona parecía distante. Habló con un amigo mayor, quien le dijo que las relaciones a largo plazo requieren renovar promesas a diario. Que a veces el amor no desaparece, solo cambia de forma. David lo creía. Pero en el fondo, ya sentía que algo fallaba. No era solo la falta de besos largos o miradas cómplices. Era la forma en que Sofía se desconectaba cuando hablaban del futuro. Cuando él mencionaba hijos, viajes, planes, ella apartaba la mirada, cambiaba de tema. A veces decía que era demasiado pronto para pensar en eso, incluso después de 8 años juntos. Esto le dolía más de lo que ella jamás llegaría a saber. Una noche, mientras ella dormía a su lado, David permaneció despierto, mirando al techo. Pensó en cómo todo parecía haber cambiado sin previo aviso. No había habido una pelea en particular, ni una ruptura manifiesta. Solo un sutil distanciamiento, como si uno de ellos, poco a poco, se marchara en silencio. Deseó que fuera solo una etapa, algo que pudieran superar con la conversación, con la presencia. Y decidió hacer algo especial para recordar los buenos momentos. Organizó una cena con viejos amigos, con la esperanza de que ese ambiente ligero y familiar pudiera reavivar algo. Sofía aceptó la invitación, aunque parecía preocupada por sus compromisos laborales. Dijo que haría un esfuerzo. Y él la creyó. En esa cena, mientras ultimaba los detalles e intercambiaba mensajes con sus amigos, David se permitió sentir esperanza. Pensó que tal vez esa noche podría ser el comienzo de un nuevo ciclo. No sabía que, en pocas horas, algo se rompería en su interior de forma irreversible. Lo que vería esa noche cambiaría no solo su percepción de Sofía, sino de sí mismo, del amor, de todo lo que creía sólido. Pero hasta ese momento, él seguía creyendo. Aún tenía fe en que un amor forjado con dedicación era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier conmoción. Y ella, incluso sumida en sus propios conflictos, también guardaba buenos recuerdos. Ambos aún conservaban en su interior los rasgos de la pareja que habían sido, pero estaban a punto de descubrir que hay silencios que gritan y gestos que no se pueden deshacer. La invitación a cenar con viejos amigos provocó una mezcla de sorpresa e incomodidad en Sofía. Dudó, tardó un poco en responder, dijo que quizá tuviera un evento de última hora en la fundación, pero que intentaría asistir. David, aún notando su indecisión, optó por ignorarla. Quería creer que simplemente estaba abrumada. Se encargó de todo él mismo, confirmó la reserva en el restaurante al que solían ir en su aniversario, llamó a sus amigos, organizó los detalles, eligió un atuendo especial. Ese día, se despertó con un entusiasmo discreto pero sincero. Preparó el desayuno para ambos, dejó una nota en el espejo deseándoles un buen día y diciéndoles cuánto esperaba la noche. No hubo respuesta. Sofía se fue apresurada, con la vista clavada en la pantalla del móvil, murmurando que el día estaría completo. Su falta de reacción le dolió, pero tragó saliva, decidido a hacer de esa noche un nuevo comienzo. El restaurante era de esos con iluminación tenue, un ambiente acogedor, velas en las mesas y música de fondo suave, casi imperceptible. David llegó temprano, queriendo garantizar una buena mesa, un buen lugar, un buen momento. Mientras esperaba a sus amigos y a Sofía, bebió lentamente una copa de vino blanco y repasó mentalmente todos los buenos momentos que habían pasado juntos en ese mismo lugar años atrás. Todavía creía que había algo que guardar. Sus amigos llegaron emocionados, trayendo risas, recuerdos, preguntas sobre la vida, los hijos, el trabajo. El tiempo parecía benigno mientras hablaban del pasado, y por un momento se permitió relajarse. Hasta que su celular vibró. Un mensaje corto: ya estoy aquí. Estoy en una mesa cerca de la entrada. Tenía que venir a atender algo primero. Al principio, no entendió. Miró a su alrededor, tratando de descifrar dónde estaba sentada. Cuando finalmente la vio, su corazón se detuvo por un segundo. Sofía estaba en una mesa contigua, cerca de la entrada, tal como había escrito. Pero no estaba sola. Estaba con un hombre de mediana edad, bien vestido, con una postura segura y una sonrisa demasiado contenida. Se reía. Se reía de una forma que él no había visto en meses.
El tipo de risa que no se trataba solo de lo que decía la otra persona, sino de quién era la otra persona. Una risa íntima y libre que decía más que cualquier palabra. El hombre le tocó el brazo con naturalidad, y ella no se apartó. Su mano se posó sobre la de ella con una fluidez impropia de dos compañeros de trabajo. Sofía parecía ligera, casi como otra persona. Y David se quedó quieto. Por dentro, una parte de él se fundía en el silencio. Los sonidos a su alrededor se apagaron. Ya no oía las risas de sus amigos, ni el tintineo de los cubiertos contra los platos, ni la música de fondo. Solo ese silencio ensordecedor que llega cuando todo en lo que creías empieza a desmoronarse sin previo aviso. La miró una vez más, esperando, quizá, que lo notara, que se lo explicara con la mirada, que dijera que había habido un malentendido. Pero ella solo rió, inclinándose hacia adelante, como si compartiera secretos. Él se levantó, cruzó la sala sin prisa, sin enojo visible, solo con el peso del mundo sobre sus hombros. Se detuvo frente a su mesa. Ella lo vio, se quedó paralizada. La risa se evaporó de su rostro. El hombre se removió en su silla, visiblemente incómodo. Sofía intentó sonreír, pero ya era demasiado tarde. David la miró con ojos que ella ya no reconocía. Dijo solo una frase, baja, firme, definitiva: se acabó lo nuestro. No esperó respuesta. No quería oír excusas. Se dio la vuelta y se fue, dejando atrás el olor a vino, el tintineo de copas, las miradas curiosas de desconocidos y a una mujer sentada frente a un hombre que ya no significaba nada. En ese momento, al salir, sintió que algo dentro de él se había roto para siempre. Pero no lloró. El dolor era demasiado grande para contenerlo en lágrimas. Esa noche, condujo sin rumbo. Pasó por las calles que solían frecuentar juntos, por las plazas donde caminaban de la mano, por las librerías donde ella se perdía durante horas. Todo era ahora solo el escenario de una historia que ya no reconocía. Recordó una noche, meses atrás, cuando ella le había dicho que estaba demasiado agotada para hablar, que se había quedado dormida en el sofá de la oficina de la fundación después de una reunión que se alargó más de lo previsto. La creyó. Porque siempre creyó. Porque nunca imaginó que tendría que dudar de alguien en quien confiaba con los ojos cerrados. Los mensajes comenzaron al día siguiente. Al principio eran simples, intentando justificar, negar. Luego se hicieron más largos, llenos de arrepentimiento. Ella decía que no sabía qué hacía, que solo era un momento de debilidad, que aún no amaba, que nada de eso significaba nada. Pero David ya había visto suficiente. La imagen de ella sonriendo con otro hombre se le quedó grabada en la mente como un tatuaje hecho con hierro candente. No había forma de borrarlo. Y más que el acto en sí, le dolió darse cuenta de que ya no era suya mucho antes de esa noche. La traición no empezó allí. Esa noche fue solo la materialización de una ausencia que llevaba sintiendo mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio, decisiones dolorosas, conversaciones interrumpidas y una rabia fría que crecía en su interior. Sofía insistió, llamó, envió mensajes con lágrimas en los ojos, pidió verse. Dijo que todo había sucedido de forma confusa, que estaba pasando por un momento difícil, que se había extraviado. David escuchó, pero no respondió. Sabía que si abría alguna brecha, corría el riesgo de volver a hundirse en ese intento ciego de rescatar lo que ya no existía. Intentó mantener la mente ocupada, el corazón sereno, la respiración tranquila. Pero por dentro, todo ardía. Sofía empezó a intensificarse. Iba a su trabajo, intentaba hablar con sus amigos, escribía cartas. Un día, llegó a casa y encontró un sobre debajo de la puerta. Era una larga carta escrita a mano, que decía que nada había sido planeado, que el otro hombre era solo alguien que apareció en un momento de fragilidad, que ella nunca quiso hacerle daño, que aún soñaba con su futuro juntos, con hijos, con viajes, con la vida que prometieron construir. David lo leyó todo. Sin conmoverse, pero con una especie de lástima. No por ella, sino por sí mismo, por haber creído tanto. Mientras tanto, Sofía empezaba a desmoronarse por dentro. No con el mismo ruido que había hecho al caer, sino en silencio, lentamente, como quien va perdiendo terreno poco a poco. Intentó volver a su rutina, pero todo le dolía.
los lugares, los olores, las costumbres. Empezó a evitar a sus padres, quienes notaron el cambio. Su madre preguntó con cautela, su padre la observó con ojos llenos de decepción contenida. Ella dijo que todo estaba bien, que solo era cansancio. Pero nadie le creyó. Una noche, durante la cena, su madre la miró fijamente y le preguntó si había hecho algo de lo que se arrepintiera. Sofía lloró por primera vez. No respondió. Simplemente se levantó de la mesa y se encerró en su habitación como una adolescente avergonzada. La casa en la que habían vivido, antes llena de pequeñas muestras de cariño, ahora era solo un lugar vacío. David se fue. Se llevó algunas cosas. Dejó atrás muebles, recuerdos, fotos. El dolor era tan grande que cualquier objeto podría haberse convertido en una cuchilla. Empezó a dormir en otro lugar, pequeño, sin adornos, pero silencioso. Un lugar donde podría reaprender a existir sin ella. Y fue en este nuevo silencio, en este nuevo comienzo forzado, que algo dentro de él comenzó a reorganizarse. No había prisa, no había planes. Solo la necesidad de seguir adelante. Pero mientras aprendía a caminar por sí solo, Sofía empezaba a comprender, demasiado tarde, el peso de las decisiones que había tomado. El hombre con el que se había involucrado parecía distante ahora. El hechizo se había desvanecido. Lo que parecía liberador resultó ser superficial, efímero. Y cuando intentó regresar, se topó con un muro. David ya no estaba allí para recibirla, ni siquiera para escucharla. Y fue en su silencio que comprendió, día tras día, la magnitud de la pérdida que había causado. Pero había algo que ella aún desconocía. Algo que él había descubierto por casualidad, pero que cambiaría para siempre su perspectiva de la historia. Y este secreto, aún guardado, era lo que hacía todo aún más irreversible. Porque la traición, en sí misma, ya era un golpe mortal. Pero lo que vendría después, ese sería el verdadero final. Había pasado el tiempo, pero en su interior parecía que todo se había detenido en el preciso instante en que David se levantó de aquella mesa y se marchó. Sofía intentó seguir con su vida, intentó seguir con su rutina, pero nada en ella podía ignorar el vacío que se extendía con su silencio. Los días se arrastraban, las noches eran demasiado largas, y su ausencia era un fantasma que rondaba cada rincón de la casa, cada pliegue de la sábana donde dormía, cada taza en la estantería. Intentó aferrarse a su trabajo, pero la brillantez de los proyectos ya no le bastaba. Hablaba con sus padres como si cumpliera un rol, esquivando sus miradas, esquivando las preguntas que siempre venían con un tono de decepción. Su padre, más reservado, se limitaba a observarla con una expresión que lo decía todo sin decir nada. Su madre, más emocionada, una noche, tras encontrarla llorando en el pasillo, le preguntó en voz baja, ¿tienes idea de lo que le hiciste? Sofía no respondió. Simplemente cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la culpa que la carcomía. David, en cambio, parecía más distante que nunca. Había cambiado de número, cortado toda relación, la había bloqueado en redes sociales y había cambiado la cerradura de la casa donde vivían. Sofía se enteró por terceros de que había alquilado un pequeño apartamento, más lejos, donde pasaba los días en silencio, reorganizando su propia existencia. Eso la destrozó. Más que saber que no la había perdonado, le dolía darse cuenta de que ella había dejado de existir para él. Y aún así, persistió. Envió cartas, pidió hablar, dejó mensajes con amigos en común. Hasta que un día recibió una respuesta. Breve. Al grano. Una sola frase escrita en papel blanco: quedamos mañana, a las 7 de la tarde, en el café cerca de la plaza. El mismo lugar donde tuvieron su primera cita. El corazón de Sofía se aceleró. Apenas pudo dormir esa noche. La tarde siguiente, pasó horas frente al espejo. Eligió un vestido discreto pero hermoso, el mismo que había usado en su segundo aniversario de bodas. Quería que él viera en ella rastros de la mujer de la que una vez se había enamorado. Llegó temprano y se sentó junto a la ventana. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando él entró, todo su cuerpo reaccionó. No por sorpresa, sino por la brutalidad de verlo de nuevo. David era diferente. Sus rasgos faciales eran más marcados, sus ojos menos dulces. No había amargura,
pero sí firmeza, una dureza que ella nunca antes había visto. Se sentó sin decir nada. Solo la miró. Por unos segundos, guardaron silencio. Y entonces habló. No había rencor en su voz, pero sí dolor. Un dolor tan denso que hizo que el aire a su alrededor fuera pesado. Empezó preguntándole qué esperaba de aquel encuentro. Sofía dudó, luego dijo que quería disculparse, que quería decirle que aún lo amaba, que todo había sido un error, un desvío, un momento de debilidad. Él la escuchó. No la interrumpió. Pero su mirada no se suavizó. Cuando terminó, él solo murmuró: «Destruiste algo que nunca volverá a existir». Sofía tragó saliva con dificultad. Intentó discutir, decir que las cosas se podían reconstruir. Fue entonces cuando él la interrumpió. Dijo que necesitaba decirle algo. Algo que había guardado silencio desde el día en que todo ocurrió. Ella lo miró sorprendida. Pensó que no había nada más que decir. Pero lo había. David dijo que al día siguiente de cenar, al volver a casa solo para recoger unos documentos, encontró a sus padres sentados en la sala. Estaban preocupados, desconcertados, lo habían llamado sin saber que el número había cambiado. Llevaban meses notando el cambio en Sofía, pero no sabían por qué. Pidieron hablar. Y fue allí, esa tarde, cuando el padre de Sofía le reveló algo que ella nunca se había atrevido a contarle a nadie. Ella y su jefe llevaban meses intercambiando mensajes, reuniones, caricias y confesiones. Pero lo que ocultaba, incluso a sí misma, era cuánto había involucrado a su propia familia en ese proceso de negación. Un día, semanas antes de la fatídica cena, su madre la encontró llorando en su habitación. Le preguntó si había pasado algo. Y en un impulso que mezclaba culpa y desesperación, se abrió. Se lo contó todo. Dijo que estaba confundida, que ya no sabía qué sentía, que estaba involucrada emocionalmente con otro hombre. Su madre se quedó impactada, pero la escuchó. Le pidió que lo reconsiderara, que hablara con David, que no hiciera nada precipitado. Su padre estaba destrozado. No volvió a decir ni una palabra al respecto después de ese día. Pero lo que David no supo de inmediato fue que, mientras Sofía atravesaba su tormento, sus padres también atravesaban su propio infierno, intentando decidir si contárselo todo, intentando interceder por ella sin parecer cómplices. Pero el verdadero secreto estaba en otra parte. David dijo que cuando habló con su padre, descubrió que no era la primera vez. Años antes, en el segundo año de su matrimonio, durante una conferencia en otra ciudad, ella había tenido una breve aventura con un colega. Algo que, según ella, no tuvo importancia. Su padre se enteró porque ella se lo contó, arrepentida, jurando que había sido una debilidad y que nunca lo volvería a hacer. En ese momento, él insistió en que se lo confesara a David. Ella prometió que lo haría. Pero nunca lo hizo. Y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. David lo descubrió allí, sentado en la sala, escuchando a su suegro llorar por su hija y disculparse por no haber intervenido antes. Sofía palideció. No podía respirar bien. Intentó negarlo, pero le falló la voz. David continuó. Dijo que ya no necesitaba explicaciones. Que ahora entendía que la traición del presente era solo el reflejo de una verdad mal enterrada. Que lo habían traicionado mucho antes de lo que imaginaba. Que todo lo que creía sólido se sustentaba, en realidad, en mentiras silenciosas. Dijo que el amor que sentía por ella había muerto ese día, en esa conversación, pero que había decidido guardar el secreto hasta tener la fuerza para afrontar la verdad de frente. Sofía intentó justificarse. Dijo que era joven, inmadura, que lo amaba de verdad, que lo lamentaba cada día. Intentaste tomarle la mano. Él se apartó, con calma. Dijo que no sentía odio. ¿Sentía lástima? Porque ella no solo había perdido a un marido. Había perdido al único hombre que la había amado de verdad sin reservas. Y lo más cruel, se dio cuenta demasiado tarde. Él dijo que ahora estaba con otra persona, que aún no la amaba, pero que se sentía en paz, algo que nunca había podido sentir con ella después de todo. Sofía lloraba desconsoladamente. Rogó por una oportunidad más, dijo que podía cambiar, que haría lo que fuera.
pero él simplemente se puso de pie. Antes de irse, la miró por última vez. Dijo que la traición no era lo que destruía el amor. Era el silencio. Las viejas mentiras. La decisión consciente de ocultar la verdad. Dijo que si ella se lo hubiera dicho antes, tal vez todo habría sido diferente. Pero ahora era demasiado tarde. Y con una última mirada, cruzó la puerta del café y desapareció por la acera. Sofía se quedó allí, sola, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Por primera vez, comprendió lo que era el arrepentimiento. No el arrepentimiento inmediato y superficial, sino el que surge cuando te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Que ciertas decisiones no se pueden corregir. Y que cuando pierdes el respeto y la confianza de alguien que te amó, no hay amor suficiente. El vacío que sintió esa noche no se debía a su ausencia, sino a la ausencia de sí misma, de la mujer que había dejado de ser, de la persona que había traicionado su propia esencia. Pero aún quedaba más por venir. Porque algunas pérdidas no terminan con una despedida. Otras simplemente comienzan. Sofía salió del café sintiendo que le temblaban las piernas, como si el suelo hubiera dejado de sostenerla. La ciudad a su alrededor parecía una maqueta lejana, la gente se cruzaba en su camino sin percatarse del abismo que se había abierto en su interior. El dolor era intenso, pero lo que más la aplastaba era saber que ella había sido la causa de cada grieta. Caminó por las calles durante horas, sin rumbo, hasta que la lluvia empezó a caer suave, sin fuerza, casi como una advertencia de que la noche no le ofrecería consuelo. Su vestido se le pegaba al cuerpo, su cabello estaba despeinado, su rostro húmedo no distinguía las lágrimas del agua de lluvia. Nadie le ofreció refugio, y ella no lo pidió. Llegó a casa de sus padres tarde en la noche, empujó la puerta con los hombros y, al verla en ese estado, su madre simplemente la envolvió en un abrazo silencioso. No hubo juicio. Solo aceptación, y una tristeza en sus ojos que dolía más que cualquier desaprobación. Su padre permaneció sentado, con el periódico cerrado en el regazo, mirando al vacío con los ojos vacíos. No dijeron nada. Y eso lo dijo todo. En los días siguientes, Sofía comenzó a vivir en un estado de suspensión emocional. El trabajo, que una vez había sido su refugio, ahora la lastimaba. Cada habitación, cada rostro, cada risa le recordaban quién ya no era. El jefe con el que se había involucrado evitaba el contacto directo, manteniendo una actitud fría y profesional. Ya no había intercambio de miradas, ni más caricias, no había nada más. Solo el eco vergonzoso de algo que empezó mal y terminó peor. Él no asumió la culpa ni la responsabilidad. Y en silencio, comenzó a comprender lo desechable que había sido para él, cuánto se había engañado a sí misma pensando que esta relación era un reflejo de algo más grande. No lo era. Había sido solo otra aventura conveniente, otra distracción para un hombre que jamás arriesgaría su propio nombre por ninguna mujer. Sofía fue olvidada tan fácilmente como había sido deseada. Pero lo que más la consumía era saber que, mientras ella se ahogaba en remordimientos, David seguía adelante con su vida. La información era escasa pero precisa. Un amigo en común mencionó que había empezado a asistir a eventos culturales, algo que nunca antes había hecho. Otro dijo que estaba saliendo con alguien, pero nadie sabía con certeza con quién era. Las redes sociales permanecieron inactivas, lo que solo alimentó los rumores y las preguntas sin respuesta. Sofía intentaba no pensar en ello, pero fracasaba cada día. En su mente, David reaparecía con frecuencia, en 1000 versiones diferentes, sonriéndole a otra mujer, creando nuevos recuerdos, empezando de cero con alguien que no sabía nada de su dolor. Odiaba a esa mujer imaginaria. Pero odiaba aún más la versión de sí misma que permitió que todo esto sucediera. Fue un martes gris cuando decidió escribir una última carta. No era una simple petición más para que volviera. Era una verdadera petición de perdón. Escribió con calma, sin rodeos, intentando no disimular sus errores. Le habló de su soledad, de los días en que no podía levantarse de la cama, de sus pesadillas recurrentes. Pero también le dio las gracias. Le dijo que había sido el mejor hombre que había llegado a su vida. Que, a pesar de todo lo sucedido, nunca lo olvidaría. Terminó diciendo que no esperaba respuesta, pero que necesitaba dejar constancia de lo mucho que lamentaba no haber sido la mujer que él merecía.
Dobló el papel con cuidado, lo metió en un sobre blanco y lo dejó en el buzón de la vieja casa donde habían vivido. No sabía si él todavía pasaba por allí, si aún recogía el correo atrasado, pero tenía que creer que en algún momento leería esas palabras. 2 semanas después, ocurrió lo inesperado. Sofía recibió una llamada de un número desconocido. Era él. Su voz era tranquila, pero diferente. Había una distancia que nunca antes había sentido. Le preguntó si podían verse. Su corazón se aceleró. Quedó en verse en el mismo lugar de antes, pero ahora al final de la tarde, con el sol ya desapareciendo tras los edificios. Cuando llegó, venía con alguien. Una joven de rasgos amables y sonrisa discreta saludó a Sofía cortésmente. David simplemente dijo que pasaría unos minutos antes de ir a otra cita. Sofía no supo si eso era cruel o simplemente sincero. Se sentaron uno al lado del otro, pero esta vez no había café ni mesa puesta. Solo un banco del parque y el lejano sonido de niños jugando en la distancia. David sacó un sobre de su bolsillo. Era su carta. Dijo que la había leído con atención y que le había hecho reflexionar. Dijo que ya no sentía rabia, que había aprendido a lidiar con el dolor, pero que no podía fingir que no había pasado nada. Dijo que perdonar no era lo mismo que olvidar. Y que, aunque se había reconstruido, algunas cicatrices permanecerían con él para siempre. Pero entonces dijo algo que Sofía no esperaba. Dijo que la nueva mujer en su vida era alguien que siempre había estado ahí, pero a quien nunca había visto de esa manera. Un viejo amigo en común, alguien que los conocía a ambos desde la universidad. Se había acercado por casualidad, después de enterarse de lo sucedido. Era alguien que nunca interfería, nunca juzgaba, simplemente estaba allí. Y en el silencio de esa presencia, encontró la paz que Sofía, con toda su intensidad, nunca había sido capaz de ofrecer. Sofía lo escuchó todo sin interrumpir. Cada palabra era como una aguja, pero sabía que merecía oírla. Cuando terminó, respiró hondo. Dijo que se alegraba por él, aunque le costara todo. Dijo que esperaba que esa mujer le ofreciera exactamente lo que ella, Sofía, había destruido. Y que si alguna vez necesitaba algo, aunque solo fuera silencio, ella estaría allí. David asintió, se levantó y, antes de irse, la miró con ojos firmes y serenos. Dijo que la vida no se trata de lo que la gente nos hace, sino de lo que hacemos con lo que nos dejan. Y que, a pesar de todo, ella le había dejado la capacidad de amar de nuevo, aunque ese amor ahora fuera para otra persona. Y entonces se alejó. Sin rencor. Sin remordimientos. Solo con la certeza de haber cerrado un ciclo. La mujer que lo acompañaba se acercó, le tomó la mano con naturalidad y juntos desaparecieron por la acera mientras el cielo se oscurecía. Sofía se quedó allí un rato más. No lloró. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con su propio sufrimiento. Entendió, en ese momento, que algunas pérdidas no son castigos, sino oportunidades. Había perdido al amor de su vida, sí. Pero quizás, ahora, podría empezar a reencontrarse. Y al final, quizás eso era lo que más necesitaba. Porque para amar de verdad a alguien, primero tenía que aprender a perdonarse a sí misma. Y ese sería su nuevo viaje. Uno que tendría que recorrer sola. Pero antes de levantarse, antes de continuar, miró el banco donde estaban sentados y deslizó lentamente la mano sobre la madera fría. Cerró los ojos. Y por primera vez, sintió que podía dejarlo ir. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Porque el amor, cuando es verdadero, no te detiene. Te libera. Aunque, al final, solo sea para enseñarte a no volver a amar mal. Los días que siguieron al encuentro en aquella plaza fueron como una ola silenciosa que parecía alejarse lentamente de la arena tras haberlo dejado todo en ruinas. Sofía ya no lloraba con tanta frecuencia, pero no porque el dolor hubiera desaparecido. Era como si el dolor hubiera aprendido a esconderse en lugares donde no lo percibía tanto, en los gestos automáticos de la vida cotidiana, en los detalles que antes pasaban desapercibidos, en las pausas entre conversaciones triviales con sus padres, en los paseos solitarios por el balcón. Ahora era más consciente de lo que había perdido, pero también de lo que necesitaba reconstruir, incluso sin saber por dónde empezar.
La idea de recuperar a David había sido, durante semanas, su motivación desesperada, su obsesión ciega, y ahora que ese objetivo estaba fuera de su alcance, el silencio volvía a sentirse como un agujero abierto en el centro de su pecho. No era solo su ausencia lo que dolía, era el constante recordatorio de la mujer en la que se había convertido y que, en el fondo, nunca quiso ser. La vida parecía seguir ciclos extraños y repetitivos, pero a Sofía le costaba encontrar en ellos alguna lección, algún tipo de dirección. Las clases se reanudaron, los proyectos se reanudaron, pero ya no era la misma coordinadora segura ni la misma profesora apasionada que solía ser. Ahora, cada historia que leía con los estudiantes se sentía más personal. Los personajes traicionados o arrepentidos le parecían cercanos, casi como reflejos de lo que experimentaba en su interior. La literatura, que antes había sido una fuente de inspiración, se convirtió en un espejo, y se vio reflejada en las palabras de autores que narraban decadencias morales y reconstrucciones torcidas. Hubo días en que tuvo que salir del aula y respirar hondo en el pasillo, como si cargara con el peso de todas las páginas que había leído. Pero no se rindió. Siguió adelante, siguió presentándose, aunque por dentro todavía estuviera remendando sus propios pedazos. Ahora David, lejos de ese mundo que tanto le había hecho daño, parecía haber encontrado un nuevo ritmo. La mujer con la que estaba era diferente en todos los sentidos. No le importaba destacar, no exigía admiración, pero su presencia era ligera, serena, silenciosa, como un discreto refugio en medio de la tormenta. No quería arreglarlo, no quería demostrarle nada, solo le ofrecía compañía, escucha y respeto. David aún estaba lejos de sentirse completamente recuperado, pero empezaba a experimentar sensaciones que había olvidado, la paz de una conversación sin tensión, la ligereza de un silencio compartido, la confianza que se construye lentamente, sin prisas, sin secretos. A veces era extraño darse cuenta de que podía volver a reír, de que podía hacer planes sencillos para el fin de semana sin sentir ese peso sofocante que había cargado durante tanto tiempo. Poco a poco, empezó a permitirse creer que quizás era posible amar de otra manera, no con la excesiva intensidad de antes, sino con la sabiduría que nace del dolor. Mientras tanto, Sofía empezó a repensar todas sus relaciones pasadas, todas las decisiones que había tomado, todas las veces que había evitado conversaciones difíciles o fingido que ciertos sentimientos no existían. Empezó a escribir en un viejo cuaderno que había encontrado en un cajón de su habitación. Al principio, eran solo frases al azar, luego recuerdos y reflexiones acudieron a ella, hasta que, sin darse cuenta, se escribía cartas a sí misma, cartas que empezaban con, me perdono por, y terminaban con, pero todavía no sé cómo arreglarlo. Fue un ejercicio doloroso pero necesario. Descubrió que, más que el perdón de David, necesitaba aprender a lidiar con su propio desprecio, con la sensación de haber traicionado no solo un amor, sino su propia esencia. No había vuelta atrás, pero había un camino por delante. Y por muy confuso que fuera, aún se podía recorrer. La relación con sus padres también experimentó cambios profundos. El silencio de su padre, que había sido asfixiante, ahora era más cercano. Había comprendido que su hija necesitaba espacio, pero no distancia. Poco a poco, volvieron a hablar, con pausas, con tropiezos, pero con sinceridad. Su madre, siempre más sensible, se convirtió en su refugio, aunque en sus ojos guardaba el deseo de que todo hubiera sido diferente. Durante la cena, tras una tarde tranquila, su padre dijo en voz baja, casi como hablando consigo mismo, que a veces los errores más graves no son los que cometemos con los demás, sino los que nos permitimos cometer. Sofía lo comprendió al instante. Y lloró. Lloró no por la pérdida, sino porque finalmente comprendió que había algo más profundo que el error que había cometido, la valentía para afrontarlo, para intentar ser mejor, aunque fuera demasiado tarde para enmendarlo. David, en cambio, visitaba los viejos lugares con otros ojos. Ahora pasaba a menudo por esa plaza, pero sin dolor. A veces se sentaba en el mismo banco donde habían hablado por última vez, pero junto a alguien que le aportaba luminosidad. Su nueva pareja no le hacía preguntas sobre el pasado, solo lo escuchaba cuando necesitaba desahogarse, y eso marcaba la diferencia. Nunca le había contado todos los detalles, no los necesitaba. Ella comprendía que ciertos traumas no se explican, sino que se respetan.
Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba demostrar nada, ni ser perfecto, ni cargar con el peso de una reconstrucción solitaria. Empezó a vislumbrar una vida posible, hecha de pequeñas alegrías y decisiones conscientes. Sin embargo, un dilema empezó a formarse en él. Ya no se trataba de Sofía, sino del concepto mismo del perdón. Ahora que estaba en paz, ¿tenía sentido mantener las barreras tan rígidamente erigidas? ¿Era justo negarle cualquier tipo de cercanía, aunque fuera solo amistad? ¿O sería ingenuo creer que alguien capaz de destruirlo todo una vez pudiera reconfigurarse en otro rol, en otra función? No lo sabía. Y este cuestionamiento lo acompañaba en las primeras horas de la mañana, cuando todo estaba demasiado tranquilo y los fantasmas venían de visita. Todavía soñaba con ella, no con el presente, sino con el pasado. Con lo que había sido. Con las promesas hechas, con los momentos sinceros. Estos sueños no llegaban como dolor, sino como recuerdos. Y eso era confuso. Porque el hecho de haberlo superado no significaba que lo hubiera olvidado. Y olvidar, tal vez, era imposible. Sofía, por su parte, ya no esperaba la reconciliación. Pero a veces se imaginaba cómo sería si algún día pudieran hablar como dos personas normales, libres del peso del pasado. Quería poder demostrarle que había cambiado, no para convencerlo de nada, sino para honrar de alguna manera el dolor que había cargado durante tanto tiempo por su culpa. Quería, tal vez, simplemente poder escucharlo hablar de su nueva vida sin sentir envidia ni culpa, solo gratitud por haber logrado seguir adelante. Pero no sabía si eso sería posible. Porque el amor que lo había destruido era tan real que cualquier intento de acercarse ahora podría sentirse como una invasión. Aún así, quería que supiera que, en silencio, lo apoyaba cada día. Había algo más que Sofía no le contó a nadie, había empezado a asistir a un grupo de apoyo. No se trataba de traición, sino de empezar de cero. Allí conoció a personas con historias devastadoras, algunas mucho peores que la suya. Descubrió que el sufrimiento no la hacía especial, pero la conectaba con otras almas en busca de redención. En una de estas reuniones, escuchó una frase que la impactó profundamente: no eres lo que hiciste. Eres lo que decides hacer. Eso se le quedó grabado en la mente durante semanas. Y fue entonces cuando empezó a pensar que tal vez su vida aún tenía algún valor para el mundo, incluso sin David, incluso sin amor. Empezó a involucrarse en proyectos sociales, se ofreció como profesora voluntaria en una comunidad necesitada y volvió a escribir textos literarios, relatos cortos en los que los personajes lidiaban con el arrepentimiento e intentaban reconstruir sus historias. Era su forma de transformar el dolor en arte, la culpa en servicio, la pérdida en significado. David continuó construyendo su camino con serenidad. Se tomó su nueva relación con calma, sin exigencias, sin prisas. Empezaba a permitirse hacer planes de nuevo. Pensaba en mudarse a un nuevo apartamento, adoptar un cachorro, tal vez incluso viajar a un lugar lejano que siempre había soñado visitar. Sus amigos decían que era diferente, más maduro, más introspectivo, pero con una paz que antes parecía imposible. Y él sabía por qué. Había superado el temporal y ahora caminaba con los pies firmes en la arena, aunque el mar seguía rugiendo de fondo. La historia entre ellos no había terminado con solo palabras dichas en un banco del parque. Aún resonaba en gestos, decisiones, dilemas morales que se desplegaban a diario. La duda sobre el perdón, la búsqueda de sentido, la reconstrucción de la identidad. Ninguno de los dos era el mismo. Y esto, por doloroso que fuera, también fue una forma de liberación. El destino los había separado, sí, pero también los había transformado. Y esta transformación, lenta y silenciosa, fue quizás la verdadera redención. Pero aún quedaba algo por venir. Algo que, aunque ninguno de los dos lo esperaba, los colocaría una vez más en una encrucijada. Una decisión que pondría a prueba no el amor, sino la humanidad. Y en este nuevo desenlace, la vida demostraría, de forma sutil y poderosa, que lo que realmente define a alguien no es cómo ama, sino cómo aprende a seguir adelante cuando el amor se acaba. Había llegado el otoño, y con él las frías mañanas que envolvían las ventanas de niebla y el cielo de tonos pastel. Sofía pasaba más tiempo viendo caer las hojas que viviendo los días. Parecía que todo a su alrededor le decía que los ciclos habían terminado,
que algunas cosas simplemente no volverían, aunque lo deseara con todas sus fuerzas. El dolor ya no era tan agudo, pero aún había momentos en que la sorprendía de la nada, como un agudo recordatorio de todo lo que se había perdido. En una de esas mañanas silenciosas, mientras organizaba libros viejos para donar, encontró una pequeña caja de madera que no había visto en años. Dentro había cartas viejas, billetes de viaje, fotografías espontáneas, garabatos en los bordes de papeles que una vez formaron parte de su historia con David. Una nota en particular la dejó sin aliento. Estaba escrita a mano: lo más hermoso de amarte es saber que no tengo que ser otra persona para merecer tu amor. Tocó las letras con dedos temblorosos y sintió un nudo en la garganta. En ese momento sintió ganas de llamarlo, no para preguntarle nada, sino simplemente para decirle que ahora entendía cada frase como nunca antes. Mientras tanto, David atravesaba una transición silenciosa en su vida. Su relación actual, aunque estable y respetuosa, no llenaba del todo los vacíos de la anterior. No por falta de afecto, sino por falta de conciencia. Sabía que había aprendido a amar de otra manera, con más cautela, con más racionalidad. Era un amor que caminaba de la mano con la madurez y la serenidad, pero al que a veces le faltaba esa chispa impulsiva e imperfecta que marcó su tiempo con Sofía. Y esta ausencia, aunque no le impidió seguir adelante, le hacía reflexionar con frecuencia sobre cómo el amor no es una repetición de fórmulas, sino la suma de las cicatrices que aceptamos cargar para empezar de nuevo. Una tarde, sentados en un parque con su nueva pareja, ella lo sorprendió preguntándole: ¿todavía piensas en ella? Él guardó silencio unos segundos antes de responder: sí, pero no con añoranza. La pienso porque sigue siendo parte de la persona en la que me he convertido. Ella simplemente asintió, sin celos, sin presiones. Por eso se quedó. Ella lo comprendió. Sofía, al mismo tiempo, empezó a dar conferencias en escuelas públicas sobre decisiones y consecuencias, sobre ética emocional y responsabilidad emocional. Se basaba en la literatura, pero entre líneas, plasmó todo lo aprendido sobre las heridas que no se curan con palabras bonitas. Durante una de estas conferencias, una alumna se levantó y preguntó: «Maestra, si cometemos un gran error, ¿la vida siempre nos da otra oportunidad?». La pregunta la impactó profundamente. Respiró hondo y respondió: «La vida no te garantiza otra oportunidad. Pero sí te garantiza la oportunidad de convertirte en alguien que la merece. Y eso, a veces, ya es mucho». Tras ese discurso, toda la escuela quedó en silencio. Muchos desconocían lo que había vivido, pero todos sintieron que esta mujer hablaba con el peso de quien ha superado tormentas. Un día, Sofía recibió una invitación inesperada. Era de un amigo en común de ella y David, alguien que no había tomado partido en la separación, pero que siempre los había respetado. La invitó a un evento benéfico, una feria del libro y la lectura en un centro comunitario donde Sofía había trabajado años atrás. Dijo que David también estaría allí, ya que su nueva pareja había sido invitada a moderar un grupo de discusión sobre un nuevo comienzo. Sofía dudó durante días, reflexionó sobre la conveniencia de ir, pensó en todo lo que podría surgir de este reencuentro, hasta que finalmente se decidió. No iba por él. Iba por ti. Ya no reviviría los espacios compartidos, los recuerdos superpuestos, las posibles conversaciones. Se vistió con sencillez y llegó temprano. Él saludó a los organizadores, pero evitó buscarlo. Cuando lo vio a lo lejos, junto a su nueva pareja, sintió un breve nudo en el estómago, pero no apartó la mirada. Durante el evento, hubo un tiempo reservado para discursos abiertos. La gente subió al escenario para contar brevemente historias de superación y aprendizaje. Sofía no tenía pensado hablar, pero algo latía en su interior. Se acercó al micrófono y, sin guión, con el alma en las manos, dijo: «Me llamo Sofía. Hace un tiempo, perdí a alguien que me amaba profundamente. Y lo perdí porque traicioné su confianza. Pensé que podría ocultarlo, justificarlo, reconstruirlo. Pero entendí que algunas rupturas son irreversibles. Aún así, sigo intentando convertirme en alguien de quien esa persona se enorgullezca de haber conocido. Y aunque ya no esté en mi vida, todavía me enseña cada día. Porque el amor, incluso cuando termina, todavía puede enseñar». Al bajar del escenario, no miró a nadie. Pero sintió, en su interior, una ligereza que no había sentido en años.
Más tarde, mientras esperaba sentada en un banco de cemento junto al aparcamiento, oyó sus pasos acercándose. No se levantó. Él se sentó a su lado, en silencio. Permanecieron allí sentados durante minutos sin decir nada. Él habló primero, sin mirarla directamente. Esa frase en el escenario, sabes que me impactó, ¿verdad? Ella rió suavemente. Dijo que no sabía si él estaría allí, pero que tenía que decirla. Él continuó, no sabía que todavía me doliera oírla. Ella lo miró con calma y dijo, no se suponía que doliera. Se suponía que me liberaría. Él asintió y dijo, sabes que ahora estoy bien. Que estoy siguiendo adelante. Y ella dijo, sí. Y soy muy feliz. Te lo mereces. Hubo una pausa. Entonces él preguntó, ¿estás bien? Ella dudó, y luego dijo, lo estoy intentando. Algunos días son más fáciles que otros. Pero creo que por fin estoy en paz con todo. Él sonrió. Eso es mucho. Poco después, su pareja se acercó. Sofía la saludó con un leve gesto de la mano y una sonrisa sincera. La mujer le devolvió la sonrisa. Había una madurez extraña pero hermosa en ese momento. Sin tensión, sin rivalidad, sin resentimiento. Solo tres personas que, de diferentes maneras, aprendieron que el amor y el tiempo no siempre van de la mano, pero que el respeto puede ser un vínculo incluso después del final. Al despedirse, David le sostuvo la mirada unos segundos y dijo, gracias por tener el coraje. Ella respondió, gracias por escucharme. Y luego se fue. Sofía regresó a casa esa noche con el corazón en paz. No porque lo hubiera resuelto todo, sino porque había aceptado que no todo se puede resolver. Había un profundo valor en poder existir en la misma historia como alguien que había amado y perdido a alguien, sin lastimarse, sin querer borrar el pasado. Empezó a escribir una nueva historia esa mañana, inspirada en personajes que se perdonaban sin tener que volver a ser quienes eran. Una historia donde los finales no eran necesariamente felices, pero sí verdaderos. Sintió que estaba lista para algo nuevo, incluso sin saber qué era. No quería reemplazar a nadie, no quería arreglar el pasado. Solo quería seguir adelante. Porque finalmente entendí que seguir adelante no se trata de olvidar lo que pasó, sino de soltar la carga de intentar reescribir lo que no se puede cambiar. Pero el destino, como siempre, aún tenía una última pieza guardada. Una pieza que no cambiaría la historia, sino que sellaría definitivamente los roles que cada uno llegó a ocupar en la vida del otro. Y esta pieza no llegaría como dolor ni sorpresa, sino como la confirmación de que, por muchas vidas que tomen caminos diferentes, algunos lazos permanecen en lo invisible, como marcas de agua en el papel de la memoria. Y cuando apareciera, dejaría claro que la verdadera redención no consiste en restablecer lo roto, sino en honrar con dignidad aquello que, incluso roto, nos formó. Pasaron meses desde aquel reencuentro en el evento benéfico, y con el tiempo, las cicatrices de la traición no desaparecieron, sino que se asentaron como fragmentos de una historia que ya no dolía tanto como antes. Sofía, cada vez más involucrada en sus estudios y proyectos literarios, encontró una fuerza inesperada en la rutina que había construido con tanto esfuerzo. Sus textos empezaron a llamar la atención, y poco a poco, empezaron a aparecer invitaciones a publicaciones y entrevistas. Nunca expuso directamente lo vivido, pero la verdad latía entre líneas en cada historia, en cada personaje que lidiaba con su propio pasado. Se convirtió en una referencia silenciosa para otras mujeres que también habían cometido errores y buscaban un nuevo comienzo. Pero a pesar de todo lo que había logrado profesionalmente, una parte de Sofía permanecía en silencio, la parte que sabía que nunca volvería a experimentar un amor tan puro como el que había destruido. Esa ya no era una herida abierta, era una ausencia que había aprendido a respetar. Ya no intentaba llenar ese vacío. Lo aceptaba como se acepta una vieja fotografía que no se puede borrar, pero que tampoco quiere olvidar. David seguía firme en su nuevo camino. Su relación actual, aunque discreta, era sólida. La mujer a su lado lo hacía sentir completo, pero de una manera diferente, ya no existía la urgencia de la pasión, sino la serenidad. Estaba agradecido por ello. Sentía que, después de todo, se había convertido en un hombre más consciente, menos impulsivo, alguien que sabía la importancia de reconocer sus propios límites emocionales.
Nunca volvió a mencionar el nombre de Sofía en sus conversaciones, no por amargura, sino por respeto. Con ella, aprendió cuánto amor requiere valentía, pero también cómo perdonar requiere una fuerza aún mayor, la fuerza para dejar ir sin esperar nada a cambio. Una mañana, se despertó junto a su pareja y, viéndola dormir, pensó que por fin había encontrado la paz, no la paz de la perfección, sino la paz de quien sabe que tomó la decisión correcta al no volver a lo que le hizo daño, aunque aún siente cierto cariño por los recuerdos. La vida, como siempre, continuó con su cruel naturalidad. Sofía recibió una noticia inesperada. Su padre sufrió un infarto silencioso y no sobrevivió. Fue un golpe duro. Él había sido, en los últimos tiempos, su punto de equilibrio, su referente de integridad y silencio compasivo. En el funeral, al mirar el rostro de su padre por última vez, sintió la necesidad de hacer algo con ese dolor. Meses después, publicó un libro dedicado a él, una novela que narraba la historia de una mujer que traicionó su propio destino y tuvo que aprender a reconstruirlo desde los escombros. El libro fue un éxito modesto pero rotundo, y llegó a lectores que se reconocieron en sus páginas. David leyó ese libro. Alguien se lo recomendó sin saber la conexión entre ambos. Cuando llegó al final y vio la dedicatoria, el nombre de su padre, el peso de las palabras, lo comprendió todo. Lloró. No por el dolor que aún persistía, sino por la belleza de saber que esa mujer, incluso dolida por sus propios errores, había elegido usar su historia para intentar hacer el bien. Y por primera vez, se sintió orgulloso de ella. Sofía vivió sola mucho tiempo. No porque no hubiera oportunidades, sino porque ninguna conexión parecía real. Esto no provenía de arrogancia ni de un castigo autoimpuesto, sino de la conciencia de que ya no quería un amor a medias ni relaciones que empezaran en vano. Un día, después de una conferencia, un hombre se me acercó y elogió mi escritura. La conversación fue sencilla pero honesta. Era viudo, tenía una hija pequeña y una visión del mundo que impresionó a Sofía por su claridad y calma. Empezaron a verse con frecuencia, sin expectativas, simplemente compartiendo su día a día. Y con el tiempo, algo floreció allí, con cuidado y sin prisas. Un afecto más maduro, más sereno. Cuando se dio cuenta de que estaba enamorada de nuevo, Sofía lloró. Lloró no por la novedad, sino porque le sorprendió que aún fuera capaz. Sabía que no sería igual a David, pero también sabía que no tenía por qué serlo. Era una época diferente, un amor diferente, y ella ya era una mujer diferente. David, un domingo por la noche, recibió una llamada inesperada. Era el mismo amigo en común que los había reconectado en el evento. Dijo que estaba organizando una nueva campaña educativa en colaboración con un editorial y quería invitar a David y a su pareja a participar junto a Sofía. Era un proyecto dirigido a jóvenes en riesgo, centrado en la literatura y la ética emocional. David dudó. Su pareja, sabiamente, le dijo: «Sabes que esta historia nunca trató sobre herir sentimientos. Ve». Y así lo hizo. Al llegar al punto de encuentro, las miradas de David y Sofía se cruzaron unos segundos. Una sonrisa discreta y cómplice, sin tensión, los acompañó. Durante la presentación, hablaron de opciones, de límites, de la importancia de la verdad. Al terminar, el público los ovacionó de pie. Un adolescente levantó la mano y preguntó: ¿alguna vez les han hecho mucho daño? Sofía respondió con firmeza: sí. Pero lo que importa es qué hacemos con las cicatrices. David la miró y, por primera vez, solo vio paz. Al final del evento, afuera, ambos conversaron brevemente. David habló de su vida actual, de cómo finalmente se sentía más ligero. Sofía habló del hombre que había conocido, de su hija, de cómo estaba redescubriendo la esperanza. Al despedirse, se abrazaron por primera vez en años. Un abrazo tranquilo y sincero, donde ninguno de los dos deseaba nada más que ese momento de paz. Al alejarse, David dijo: «Gracias por elegir cambiar». Sofía respondió: «Y gracias por no volver». Sonrieron y luego cada uno se fue por su lado. Nunca más se volvieron a ver. Pero en el fondo de sus almas, ambos sabían que sus historias estaban selladas para siempre. No porque su amor hubiera terminado, sino por la transformación que causaron el uno en el otro. Sofía aprendió que el amor necesita ser cuidado,
porque cuando se rompe, nunca vuelve a ser el mismo. David aprendió que perdonar no significa seguir adelante, sino seguir adelante sin cargar con el peso de la amargura. Ambos lo hicieron. Y al hacerlo, demostraron que incluso las historias más dolorosas pueden dar fruto, si se enfrentan con valentía y dignidad. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión sincera en los comentarios, queremos saber cómo te conmovió. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete ahora. Aquí, cada semana, escucharás historias reales e intensas que demuestran cómo las decisiones en el amor moldean nuestro destino. Y nunca lo olvides, engañar no solo destruye una relación. Destruye la confianza, la dignidad, los sueños y, a menudo, al que podría haber sido el amor de tu vida. Engañar no es solo un error. Es una decisión. Y toda decisión tiene consecuencias. Este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo el arrepentimiento llega demasiado tarde y cómo el amor verdadero debe protegerse con verdad, respeto y lealtad. Hasta la próxima historia.